El doctor Guarocuya Batista Villar es posiblemente uno de los médicos más integrales desde el punto de vista social, cultural y académico que produjo el país en el siglo pasado y en el presente siglo. Investigador, rector universitario, buen padre, buen compañero, solidario con los países que lo necesitaban, cardiólogo de primera fila, un hombre de una visión prospectiva y una criticidad extraordinaria, con ensayos escritos, un libro memorable, Urgencias Médicas, manual de electrocardiografía, y sobre todo fue un hombre diáfano que murió sin fortuna y sirvió siempre tanto a los ricos como a los pobres. Fue un hombre de avanzada. Guarocuya Batista del Villar resume lo que pudiéramos llamar el médico al que todos aspirábamos ser y el ejemplo de padre, de amigo y de ciudadano. En el complejo transitar de los pueblos y de sus organizaciones se advierten las huellas indelebles y el sacrificio de hombres y mujeres que a lo largo de su prolífera existencia ofrendaron sus mejores años, energía, talento y pasión en aras de contribuir en el desarrollo socioeconómico, cultural y una armónica convivencia social, y cuyas acciones estuvieron siempre enmarcadas en sólidos valores y principios éticos y morales. Estos preclaros ciudadanos han sido por su legado e impronta de inestimable valor en los diferentes contextos históricos sociales de la humanidad. Es en este contexto que surge y se redimensiona el ideal sociopolítico, académico y ético, así como la vida y obra ejemplarizante de un excelso dominicano, huastiano a tiempo completo, cuya cosmovisión, compromiso social, espíritu solidario, inmensurables aportes y diáfana práctica social lo consagran como émulo de la presente y futuras generaciones. El insigne maestro Guarocuya Batista del Villar. Guarocuya fue un ser humano excepcional, un universitario con una visión de la universidad, de la vida y de la sociedad dominicana que ayudó realmente a su transformación. Fue un maestro de la medicina cuyos aportes, pero sobre todo su entrega, su vida de la medicina a los pobres fue excepcional. Guarocuya fue un intelectual que contribuyó, que creía en la transformación de la sociedad, creía en la revolución. Guarocuya realmente es un ser humano que no muere, porque vive en el corazón de todos los que lo conocimos y todos los que trabajamos con él. Desde temprana edad, Guarocuya, oriundo de la ciudad de Bonao, donde nació el 20 de mayo de 1934, dio muestra de un singular e impresionante talento, inteligencia privilegiada y de un consistente liderazgo apoyado en la honestidad y férreo carácter, en su capacidad persuasiva, así como en el dominio del lenguaje, el que empleaba con facilidad y elegancia, alternando la sobriedad expresiva con un humor repentino y costumbrista, sobre todo para aludir situaciones políticas, académicas, sociales o coloquiales. En su natal Bonao, a muy temprana edad, Guarocuya alcanzó los primeros planos sociales, convirtiéndose en un referente académico y moral para sus condiscípulos y amigos, tanto a nivel de los estudios primarios como en los secundarios. Para convertir en realidad tangible su resuelta voluntad de ser médico, ingresa a la Universidad de Santo Domingo en el año 1950, en medio de un limitante y represivo período para las ideas de cambio y de transformación social en las Américas. Período histórico en el que la población dominicana sintió las siniestras embestidas de una de las más cruentas dictaduras de América Latina, la del sátrapa Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Al concluir la carrera de medicina, laureado y graduado con los máximos honores, Guarocuya parte en 1956 hacia Francia, donde realiza estudios de posgrado en cardiología pediátrica y cardiología de adultos, bajo la conducción del reconocido maestro de la medicina Jean Lenigne. Durante su entrenamiento en cardiología, reconstruyó un corazón fetal de 103 días, condición esta que le permitió su ingreso a la Sociedad de Anatomistas de París, entidad que el pasado 2 de julio expidió al decano de la facultad de la actual gestión un certificado en el que da constancia del reconocimiento que en 1959 otorgó al insigne médico dominicano. La impresionante pieza anatómica se exhibe en la actualidad en la sala del Museo de Anatomía de París con una placa dedicada a Monsieur Batista del Villar. Luego de su entrenamiento en cardiología en Francia, Guarocuya se dirige hacia Estados Unidos para continuar los estudios de posgrado en Washington, D.C. de 1959 a 1963. En reconocimiento a los méritos alcanzados durante su entrenamiento en los Estados Unidos y la experiencia construida, a Guarocuya se le permite trabajar como investigador en el Hospital Freeman de Howard University, llegando luego a desempeñarse como subdirector de tan importante hospital. El doctor Guarocuya Batista del Villar es el mejor ejemplo en nuestro país del intelectual orgánico, es decir, un profesional de la medicina, un profesional de las letras y un hombre consagrado al bienestar de la sociedad dominicana. En tal virtud, su propósito fue siempre la defensa ardiente de la nacionalidad, la defensa de los sectores marginados y, por sobre todo, la defensa de los derechos humanos, lo cual le llevó a ser presidente de ese organismo. Durante su paso por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, su compromiso fue siempre de llevar la educación a los sectores más empobrecidos y a los sectores más comprometidos con la nacionalidad dominicana. Tras haber ejercido exitosamente la cardiología por corto tiempo en los Estados Unidos, Guarocuya retorna a su lar nativo, encuentra un país y una población ávidos de transformaciones. Sin perder tiempo, en 1963 se integra al ejercicio profesional, a la vez que ejerce sin reservas el sacerdocio académico en diversos escenarios, en las aulas universitarias, en los hospitales, en la propia comunidad y en los cónclaves científicos, donde siempre se procuró contar con sus cátedras de actualizaciones médicas, las cuales hoy constituyen referentes médicos sociales y bioéticos de inmensurable valor. La necesidad de comprender y estudiar los complejos problemas y comportamientos de la sociedad llevan a Guarocuya Batista del Villar a profundizar de forma combinada el estudio de la salud, la sociología y la política. En 1964, junto a colegas y amigos, funda el Instituto Dominicano de Cardiología y la especialidad de angiología, que luego se convierte en la primera residencia de cardiología en el país. Lo primero que yo quiero señalar de Guarocuya, una gran cualidad que tenía, es el sentido de la libertad. Guarocuya, yo no puedo hablar de Guarocuya en pasado, me van a excusar. Guarocuya es un hombre libre y que dejó ser libres a las personas que amaba. Eso es lo primero. Luego, una persona de una gran inteligencia, una inteligencia que todo el mundo reconoce, pero las características de esa inteligencia mucha gente no las percibió. Una inteligencia cartesiana, una inteligencia creativa, una inteligencia transformadora, para nada tenía una inteligencia contemplativa. Y entonces, y siempre se planteaba reflexiones e inventaba cosas para crear y transformar el mundo y la sociedad que los rodeaba. Cuando trasladaron los restos de los padres de la patria, de la Puerta del Conde al sitio donde están las cenizas, que el pueblo jocosamente le llamó el cenicero. Así, ahí están las cenizas de Duarte, de Sánchez y de Mella. Eran los obispos que debían estar ahí. Y mis relaciones con la Iglesia Católica, a través también de mi condición de médico y a través de mi condición de
de santiaguero eran tan fuertes que cuando Balaguer entró y cruzó por la puerta del Conde, me vio a mí como único civil y todo el resto eran los obispos. Y entonces me encargaron a mí que trasladara los restos de Sánchez, que trasladara los restos de Mella, y cuando me dijeron, y ahora el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo va a trasladar los restos de Duarte, el jefe del ejército hizo ¡guau! Dio un salto adelante y lo cogió él. Por otro lado, Guarocuya era una persona tremendamente alegre, con un gran sentido del humor, con una gran chispa, tenía también, para la convivencia, eso eran cualidades fundamentales. Era un hombre de una gran empatía, establecía siempre una corriente de simpatía con las personas que lo rodeaban. Yo creo que como médico y como profesor, eso lo pueden atestiguar miles de personas, pero en la familia también tenía esa cualidad. Guarocuya era capaz de desactivar situaciones tensas en cualquier ámbito en el que se encontraba. Era ocurrente, era un hombre, por otro lado, que te daba, mi vida me dio un gran equilibrio, una gran seguridad. Era un hombre con un carácter fuerte, porque tenía un carácter fuerte, una gran personalidad, unos criterios muy claros, pero muy flexible. Sabía ponerse siempre en el lugar del otro, comprender los problemas del otro, y no era nada dogmático, era un hombre abierto que podía comprender todas las situaciones, por más complejas que fueran, del ser humano. Como decían antes algunos políticos, algunos teóricos políticos de los primeros años de la Revolución Rusa, específicamente los trotskistas, un desarrollo desigual y combinado. Un estudiante es alguien que se compra una mascota, un cuaderno mascota y un lápiz, se sienta a oír lo que dice el profesor, pero un profesor no es nadie que compra un pedazo de tiza y un borrador y empieza a decir lo que él piensa. Entonces el problema de nosotros es un problema de calidad. Guarocuya concentró su más preciada energía intelectual, laboral y social en la práctica médica, que ejerció con un aleccionador sentido profesional, ético y humano en la docencia, investigación clínica, actividad médico general, en la que incidió por sus ejemplos y propuestas innovadoras, llegando a ocupar en 1967 la presidencia de la Sociedad Dominicana de Cardiología y en 1970 la presidencia de la Asociación Médica Dominicana. Fue notoria además su producción bibliográfica a través de libros, artículos científicos y ensayos relacionados con el ámbito político nacional e internacional. Como catedrático, Guarocuya ocupó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo los más altos estamentos. Se inició como monitor, pasando por profesor de grado y postgrado, hasta alcanzar el puesto de profesor titular de cardiología, medicina interna y clínica médica. En el año 1976, sustentado en los postulados del Movimiento Renovador Universitario de 1966, el doctor Guarocuya Batista del Villar es electo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Su gestión al frente de la UAS se caracterizó por un alto compromiso en defensa de la soberanía nacional y la preservación de esta universidad como entidad autónoma, plural y democrática. Se preocupó por la formación integral de profesionales de alta calidad, dotados de profundos niveles de criticidad y compromiso social. La pérdida de Guarocuya Batista del Villar como médico, como profesor, como ciudadano, como persona, es una sensible baja para la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también para el país. Guarocuya Batista del Villar, además de un médico de prestigio, cardiólogo, fue universitario 100%, leal a la institución. Pienso que, y puedo opinar que Guarocuya Batista del Villar, como pasado rector de la academia, como rector, trascendió las diferencias grupales y se constituyó en un rector equidistante, en un rector referente, el que servía de punto de encuentro para todos los grupos universitarios. De modo tal que Guarocuya Batista del Villar fue un gran rector que incorporó cambios importantes en la institución en una época muy difícil, reformas que todavía hoy están vigentes. Guarocuya Batista del Villar fue un gran médico, un gran académico, un científico y un gran ser humano.
la creación de la Escuela de Enfermería, la creación de algunas licenciaturas en pedagogía, por ejemplo, licenciatura en educación preescolar, la creación del Centro de Estudios de Realidad Social Dominicana, de donde salieron la inmensa mayoría de los estudios científicos sobre esta sociedad, la profundización de la democracia, los trabajadores administrativos llamados de apoyo a la docencia, es decir, los simples empleados, no podían votar en el Consejo Universitario aunque tuvieran un delegado, más que aquellos temas en donde tuvieran que ver con su situación salarial o su situación laboral. Y en la modificación estatutaria que hicimos, a los 9 días de llegar a la universidad, se les dio el derecho de opinar sobre todos los asuntos del Consejo Universitario. Yo fui sindicalista aquí, profesoral también, de los miembros fundadores de la Federación de Profesores de la UAS, y siempre levanté como bandera, cosa que se consiguió en nuestro rectorado, la selección de 2 miembros titulares y 2 miembros auxiliares como miembros permanentes del Consejo Universitario. Quiero hablar sobre lo que creo era una superioridad relativa de Guarocuya en relación a su generación. Lo creo porque cuando lo conocí en Santiago de los Caballeros, a través de su columna literaria, él tenía una superioridad relativa en relación a todos nosotros. Lo creo porque cuando estuvo en París estudiando, en relación a la generación de estudiantes que lo acompañaba, él vivió una superioridad relativa cuando pudo descubrir un canal en el corazón humano que hoy lleva su nombre. Y lo creo porque, siendo rector de la UAS, debemos decir que está entre los mejores rectores, si no el mejor, porque fue el que dedicó sus años a transformar la UAS y luego pudo, al final de sus días, a través de la Comisión de Reforma, completar su obra. Y lo creo porque, al final de su vida, sin que fuera político, hizo galas de lo que fue norma en él, que fue la lucha por la conciencia crítica al participar en el Frente por la Dignidad Nacional. En la primera fase del sandinismo se editó un volumen redactado por la mayoría de los marxistas del continente y de Europa, una suerte de diccionario. Y la palabra poder se definía como la capacidad que tiene un individuo o un colectivo de llevar hacia adelante sus intereses. Empoderar, pues, a un individuo o una comunidad significa hacerlo consciente de su capacidad individual o colectiva de sacar hacia adelante, en este caso, los intereses de la reforma universitaria. Como esposo, Guarocuya para mí fue un hombre que me dio primero un profundo amor. Guarocuya y yo fuimos una pareja que nos llevábamos con una complicidad increíble, sentíamos un profundo amor uno por el otro, y también la complicidad en la afinidad ideológica, la afinidad política, la afinidad de los enfoques sobre la concepción del mundo. Eso nos unió mucho más, aparte de que el primer día que nos conocimos, pues nos enamoramos. Luego me dio seguridad, me dio estabilidad, me dejó ser libre, me dejó que me desarrollara como profesional, me apoyó. Entonces, usted sabe que a veces en las parejas es difícil encontrar compañeros, sobre todo las mujeres, que te apoyen de una manera total para tu desarrollo. Apoyó mi vida, me dio mucha ternura, mucho amor. ¿Qué le diría yo? Con mi familia, porque yo tengo hijos de otro matrimonio, con mis hijos lo aceptó con gran amor. Mis hijos vinieron al velatorio, a su muerte. Mis hijos para él fueron prácticamente sus hijos, y mis hijos también lo querían mucho.
nuestro amor profundo, su sensibilidad, su ternura y nuestra complicidad. Nuestra complicidad en todos los aspectos de la vida. Su interés por la enseñanza y los altos niveles de responsabilidad por tan noble actividad adquirían un renovado sentido en la vida de Guarocuya, que nunca se disipó, hasta tal punto que ya en su lecho, en el ocaso inexorable de su partida, una de sus últimas preocupaciones fue el saber qué se había decidido en torno a sus alumnos, con los cuales se reunía los martes de forma religiosa, pendiente del examen final de una asignatura cuyo tema fue su pasión: la cardiología. La Universidad Autónoma de Santo Domingo y en especial la Facultad de Ciencias de la Salud desean testimoniar al abnegado maestro que su ejemplo percute con vigor increciendo en las entrañas de su alma mater. Siempre que haya una razón para enseñar, siempre que la salud o la vida de un ser humano estén amenazadas y clamen por atención, humanismo solidario y una muestra de afecto, el ejemplo y la obra del doctor Guarocuya Batista del Villar estarán con nosotros. Nadie nace para ser un indigente toda la vida. A las personas les gusta avanzar en la escala social. Y cuando eso está obturado durante mucho tiempo, vienen grandes explosiones sociales. Nosotros hemos ayudado mucho en eso. O sea, alguien hijo de una lavandera solo tiene como acceso universitario a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que siempre tuvo sus puertas abiertas. Eso es uno de los principios inconmovibles del movimiento renovador y de su posterior desarrollo o transformación a lo largo de los años. Por eso yo dije, la UAS es la única conquista concreta que le quedó a las masas de la Revolución de Abril. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien